en línea, ¿se me oye bien? Ok. Vamos a ver el tema 8 ya. Bueno, queda esta tutoría la semana que viene y ya creo que después dos más para intentar acabar el temario lo máximo que podamos antes de las vacaciones de Navidad. El tema 8 trata sobre modelos continuos de probabilidad. La semana pasada, Salvador, ¿hay ejercicios resueltos del tema 7? Sí, creo que sí, que hay de todos los temas. Sí. Si quieres, en todo caso, mándame un correo y los envío. Pero yo creo que de cada tema hay ejercicios resueltos. Si no lo localiza, me envía un correo electrónico y yo se los envío, ¿ok? Ok. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo, bueno, qué es el concepto de variable aleatoria, que ya lo sabéis, ¿no? Que se trata, bueno, cuando de cada experimento puedes definir una o varias variables aleatorias de distinta naturaleza, ¿no? Una variable aleatoria es simplemente una función que asigna un numeral a un determinado suceso, ¿sí? Entonces, los numerales que se asignan pueden ser o bien discretos o bien continuos. La semana pasada estuvimos viendo que la variable aleatoria podía ser discreta, es decir, que había un número finito de valores, lo que se relacionaba normalmente con las variables cualitativas, ¿sí? Mientras que hoy lo que vamos a tratar es de las variables los números representan un continuo, son variables aleatorias continuas. ¿Por qué? Porque la asignación de valores son infinitos, ¿vale? El número de valores es infinito y no son numerables. En definitiva, es un poco la clasificación un poco que vosotros ya conocíais, ¿no? De variables cualitativas, ¿no? O cuantitativas. Tenéis las discretas, que hay infinitos posibles valores, o continuas, que son infinitos entre dos posibles de ellos, ¿sí? Claro, lo único es a nivel conceptual, la diferencia está en que, claro, la expresión matemática de las funciones y de los parámetros de la variable aleatoria, discreta y continua son un poco distintas. Si recordáis de la semana pasada, la variable aleatoria discreta, pues decía, ¿no? La función, o sea, la probabilidad de que una variable aleatoria X tome un valor X, ¿no? O sea, si la variable aleatoria X era el lanzamiento de, ¿no? Que saliera cara o cruz, el número de caras que saliera, pues en X lanzamiento, pues la función de probabilidad era la probabilidad de que la variable tomara ese valor, que será la función de probabilidad. Porque era un valor. Ahora, si os fijáis, en la variable aleatoria continua, la probabilidad viene dada por un intervalo, ¿sí? La semana pasada era un valor, porque eran un poco intuitivamente, porque lo entendáis, porque no se os va a pedir que hagáis integrales definidas, pero aquí lo que tenéis que tener la idea es que cuando hablamos de continua, lo que realmente tú cuando tienes es no tienes la función de probabilidad de un valor, lo que obtienes se denomina una función de densidad de probabilidad, que lo que te da es la probabilidad de que la variable aleatoria o esté en un determinado intervalo de valores. A la hora de la verdad, efectos prácticos, no hay mucha diferencia para vosotros, para vosotras, en cuanto a variable aleatoria continua o discreta, porque en ambos casos lo que vais a hacer es buscar las tablas. Sí, o sea, si estuviésemos en matemática o en estadística, pues tendríamos que hacer los cálculos ¿no? de las integrales definidas, ¿no? De las derivadas, de las derivadas parciales y esto, pero aquí lo único que tenemos un poco que saber la distinción entre cuando es continua o cuando es discreta. Entonces, bueno, pues dice la función, fijaos, función de distribución. Pues la función de distribución la semana pasada era, como era que una variable aleatoria tuviese ese valor o uno inferior, pues simplemente la probabilidad de que ocupe ese valor, o el inferior, o el anterior al anterior, hasta llegar al último. En cambio, la función de distribución en una continua, lo que te dice es desde un determinado valor hasta menos infinito. ¿Sí? Porque no tiene fin. Es simplemente la distinción, la manera de obtener las probabilidades.
En un caso es continuo, en otro caso es discreto. Y así igual, ¿no? El valor esperado, la media, pues era simplemente, la media era multiplicar el sumatorio de cada valor de variable discreta por su función de probabilidad. Aquí, en cambio, no. Aquí es, ¿no? Lo que está haciendo es un producto dentro de una integral definida desde menos infinito hasta más infinito. Es simplemente una cuestión solo meramente conceptual, porque a la hora de la verdad, lo que único que vaya a hacer es aplicar las tablas. ¿Sí? No es tener que hacer integrales, ¿no? Es divertido hacer integrales, ¿no? Y hacer derivaciones, pero no al lugar, ¿no? Bueno, la distribución clásica o básica por antonomasia que vais a utilizar y que seguro que se os va a preguntar en el examen es la distribución normal. ¿Eh? La distribución normal es una distribución que hace referencia a una variable aleatoria continua que se caracteriza, cuando dice X, ¿veis? Una variable X, ¿veis? Aparece una flechita, tiene una distribución normal, ¿sí? De media mu y desviación típica, ¿no? Sigma, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que dice, ¿cuál es la función de probabilidad? O sea, no es función de probabilidad, es función de densidad de probabilidad de que una variable os tome un valor. Pues 1 partido, ¿no? Por la sigma multiplicado por la raíz cuadrada de 2pi e elevado a, ¿sí? Pues esa función de densidad de probabilidad está desde menos infinito hasta más infinito. A la hora de la verdad, vosotros lo que vais a hacer es tipificar. ¿Qué es lo que es tipificar? Pues tú coges cualquier variable y la tipifiques, una variable X, la transformas, una variable X, ¿sí? Tú la vas a transformar en una variable Z, ¿sí? Y ya esto sabéis, ¿no? Una variable Z, ¿veis? Es esto, simplemente es la variable Z es igual, ¿no? A la variable X, ¿no? Menos la media, ¿sí? Partido por sigma. ¿Y eso por qué se hace? ¿Por qué se tipifica? Porque la nueva variable Z tiene un comportamiento normal, ¿vale? Un comportamiento de una distribución normal cuya media es 0 y cuya desviación típica es 1, que es lo que habéis visto. Y es lo que se os va a pedir a vosotros, ¿no? Vosotros no os va a pedir que hagáis cálculos matemáticos complejos. Lo único que tenéis que saber, por lo tanto, es con respecto a la variable, a la distribución normal, es esto que tenéis aquí. Y esto es lo único que tenéis que saber de las distintas distribuciones de variable aleatoria continua. Al principio, cuando tú lo lees esto la primera vez, ¿no? Tengo que aprender a hacer ahora integrales definidas. No, lo único que tenéis que aprender es a manejar las tablas que tenéis al final. Que a la hora, a efectos prácticos, aunque no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque la manera de calcular las probabilidades discretas y continuas son distintas, pero a efectos prácticos lo que vosotros vais a manejar son las tablas, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que tenéis la primera distribución en la que os vais a enfrentar es la distribución normal tipificada, que ya un poco vimos, ¿no? ¿En qué tema fue? En el tema... yo no recuerdo, creo que fue en el 3 o en el 4, ¿sí? Bueno, que ya la visteis un poco, que es una distribución simétrica. Simétrica quiere decir que si no, del punto central yo la doblo y, ¿no? Y casa perfectamente uno con otro, tiene dos puntos de inflexión o asinto, es asintótica en la sisa, es decir, que aunque veáis que va bajando, en realidad nunca toca el eje horizontal, llega hasta el infinito y nunca llega a tocarlo, ¿sí? ¿Veis? Y bueno, lo que se caracteriza es la distribución normal, es porque la mu, que es la media poblacional, es NP, ¿sí? Y la sigma es la raíz cuadrada de NPQ cuando hacéis una aproximación a la distribución normal desde una variable que tiene una distribución binomial. ¿Esto qué es? Cuando teníais variables que tenían una distribución binomial, pero el n grande se dice en el libro que a partir de 20, realmente, bueno, normalmente es a partir de 30. Si os lo ponen en el examen, si os lo pusieran, es a partir de 30. Podéis transformar una binomial en una normal, a partir de 30, y la p cercana a 0,5.
¿sí? Entonces, no se puede transformar una variable dicotómica, ¿sí? Que tiene una distribución binomial, no la puedes transformar en una binomial con una aproximación a la normal en caso de que la n sea menor que 20, ¿sí? O que la p o la q sean menores que 0.01. Entonces, normalmente si eso ocurre, normalmente eso no suele caer en el examen porque implica más cálculo y más complejidad ¿sí? de operaciones. Entonces, realmente al profesorado lo que le interesa es que vosotros sepáis manejar la tabla de la normal, ¿sí? Entonces, si ocurriese, solamente es en el caso en que la n sea normalmente mayor que 30, ¿vale? Y la p 0,5. ¿Vale? Y a partir de aquí, lo que os suelen preguntar en el examen son cositas como estas que vamos a ver ahora, pero tenéis que realmente, mira, en la parte final de la asignatura hay veces que asusta, ¿no? Porque muchas cosas así como muchos números, ¿no? En realidad lo único que tenéis que saber es manejar las tablas y entender las tablas. Entonces ya esta tabla que tenéis aquí ya la habéis manejado, que es la distribución normal tipificada, ¿sí? Entonces lo que tenéis que saber es entender qué es lo que pone aquí. En primer lugar tenéis que entender que la distribución normal tipificada, que es la tabla 3 que tenéis vosotros en vuestro formulario, recordad que el punto central, ¿sí? El punto central es el 0, ¿sí? Que es la media, ¿recordáis? Sí, la media, sí, tenéis aquí el punto central. De la media hacia menos infinito tenéis el 50% y desde la media hacia más infinito tenéis el otro 50%. Y esto es una cuestión que os va a servir en los problemas. Entonces tú dices, 1, ¿qué es 1? Pues si te vas al 1, tú buscas el 1, ¿dónde busco aquí el 1? Pues el 1, en puntuaciones típicas, aquí no lo tenéis porque es la tabla que es en negativo. También tenéis otra tabla, ¿no? Que es en positivo, ¿vale? Entonces tenemos que irte a la tabla positiva. Dice 1 a 1, pues 1,00 y te vas a la primera columna, que es 0, ¿sí? Entonces tú dices, el 1 deja por debajo de sí y pone .0843, ¿no? Pues esto quiere decir que del 1 hacia el menos infinito y más allá, ¿sí? Porque eso es continuo, ¿sí? Eso implica un área de una probabilidad, ¿sí? De .8413 o una proporción .8413 o un porcentaje de 84,13%. ¿Vale? Y eso es lo que tenéis que saber, que lo que tenéis aquí es una distribución, no una probabilidad. ¿Que sí? Entonces os van a dar siempre ese valor, el acumulado hasta ese valor. Ahora, ¿qué sucede? Tenéis que tener, ahora los juegos después están con que es simétrica, ¿no? Entonces, si yo digo 1, si el 1 deja hacia su izquierda, ¿no? 0,8413, pues hacia su derecha, ¿no? Pues me va a dejar 1 menos 0,8413, ¿sí? La diferencia. Entonces hay veces que os preguntan, ¿sí? ¿Qué número de personas están por encima de esta puntuación? Tenéis que tipificar la puntuación, ver el porcentaje y después ver cuánta gente hay por encima y por debajo. Ahora vamos a ver las 3 o las 4 formas típicas en las cuales os suelen preguntar. La variable, la distribución normal tipificada es esto es algo que sí que tenéis que controlar, porque pensad que os puede caer por aquí, también os puede caer por el tema 4, creo que era, y también os puede caer en los siguientes temas, en el 9 y el 10, porque es para la estimación de los intervalos que se basan mucho en distribución normal también. Entonces, la distribución normal es algo que os van a preguntar, es algo que con seguridad va a caer en el examen, si no, yo siempre digo lo mismo, estamos en metodología, ¿sí? Aquí nos basamos en la evidencia. Tú coges los exámenes, te pones a ver los exámenes y te pones a contar las preguntas que caen de distribución normal y vais a ver que puedes rondar de 3 a 5 preguntas, de 3 a 5 preguntas en un examen relacionada con la distribución normal de 25 preguntas, es un porcentaje no despreciable. ¿Sí?
Entonces, por eso le voy a dedicar un poquito de más tiempo, ¿vale? Aquí vamos a ver las posibles formas en que os pueden preguntar sobre la curva de distribución normal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este es el típico ejemplo, ¿vale? Suponiendo que en cualquier momento me podéis parar y decir, yo me estoy enterando de nada, ¿me lo puedes repetir? Sí, yo intento repetirlo, a ver si soy capaz. Bueno. Entonces, bueno, el típico ejemplo, aquí tenéis un ejemplo, estos son todos los problemas, todos los ejemplos que yo pongo aquí están copiados de exámenes, ¿vale? Yo me pongo a buscar exámenes y digo, este es típico, ¿vale? Pues eso es lo que hago. Entonces, suponiendo que las calificaciones de 4.000 alumnos que se presentaron a la convocatoria de febrero al examen de una asignatura se distribuyeron normalmente con una media de 4,7 y una desviación típica de 3, ¿cuántos alumnos tuvieron una calificación igual o menor a 5? ¿Vale? Entonces, bueno, pues te dice, tú aquí tienes, ¿no? Tienes el valor, ¿no? De la variable, que es x, ¿no? Lo estoy escribiendo. Que x es ¿cuánto? 4.000 alumnos. X, el valor de la variable. ¿Por qué os estoy preguntando por x, no? Porque normalmente, ¿no? La z, ¿no? Aquí es igual a x menos su media partido de la desviación típica, ¿vale? X es... Bien. ¿Sí? Oh, claro. Porque calificación igual. Sí, porque están diciendo cuántos alumnos tuvieron una calificación igual o menor a 5. ¿Vale? La media es 4,7. La desviación típica 3. tocas. ¿Vale? Entonces, claro, lo que te hacen es, como te dice que tú tienes una distribución normal, la tipifican. Pues esto es en puntuación directa. X. Sabéis que las puntuaciones de las variables pueden ser directas, pueden ser diferenciales, que es simplemente la puntuación menos la media, o pueden ser típicas, ¿sí? Que es la puntuación menos la media partido por la desviación típica. Sí, pues esto es típico. ¿Por qué se tipifica? Porque se distribuye según una distribución normal. Entonces, tú solamente con un dato ya sabes situar a la persona. ¿Sí? ¿Me puedes repetir Sí. el concepto de desviación típica? El concepto de desviación típica, ¿qué significa una desviación típica? Sí. Pues es el número de desviaciones que se encuentra en una puntuación con respecto a la media. ¿Que puede ser para arriba o para abajo? Claro. Ah, vale. Pero vamos, a eso lo tienes, ese es el tema 3. Eso no sabía si solamente era para arriba. Entonces era... No, siempre a mí si me preguntan por el peso, yo digo, el peso, esto más o menos 3 kilos. Toneladas, digamos, ¿no? Sí, más o menos 3 kilos significa que puede ser más gordito o más flaquito, ¿sí? Entonces normalmente las puntuaciones se suelen dar cuando tú te vayas a informar, cuando seas psicóloga, vas a dar la puntuación, vas a dar el N y va a dar la variabilidad. Siempre vas a informar del N, la variabilidad y el punto central. Entonces, ¿qué hacemos? Yo tengo el 5 y el 5 lo transformo, por lo tanto, en una puntuación típica, 0,1. ¿Sí? ¿Y ahora yo qué hago con el 0,1? Me lo como con papas. No, me voy a la tabla, ¿no? A ver, ¿está ahí la tabla por ahí? Ahí no, ahí está ya directamente. Pues vamos a la tabla, a ver qué dice la tabla. Me va a la tabla de la Z. ¿No ¿Qué habéis venido? ¿Habéis venido con tabla? Sí. Sí, estamos preparados para cogerla, venga. Aquí está. Aquí están. ¿Tú no has venido con tu tablita? ¿Ya no me lo tienes localizado? 0,10. ¿Cuánto te da eso? 0,5391. A ver. 0,1. ¿Lo tenéis todo localizado? ¿Todos y todas? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto es? 0,5390 Sí, y 8. 98. Sí. ¿Sí? Entonces, en todo el mundo ha localizado este dato, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ese dato significa que por debajo, ¿sí? 0,1, tú te vas a la tabla de la Z y lo que te da es el acumulado hasta ahí. ¿Sí? Entonces te dice que hay 0,53,98. La pregunta era
¿Cuántos alumnos tuvieran una calificación igual o menor a 5? Igual o menor. Igual o menor. Por lo tanto, te están preguntando por qué área. ¿Por el área naranja o por el área blanca? Naranja. Naranja, ¿vale? Porque es igual o menor. ¿Vale? Entonces, la respuesta, donde todo el mundo, y una de las opciones que en el examen te suelen poner es 0,5398. Error. ¿Sí? Porque están preguntando por el número de alumnos. Fíjate qué cosa más simple. Tienes que multiplicarlo por 4000 para dar la respuesta del número de alumnos. ¿Vale? Pasar a coma. ¿Eh? Pasar a coma. Multiplicar. ¿Y si nos hubieran puesto igual o mayor a 5? Pues entonces sería 0,4602 por 4000. También se multiplica. Claro, porque eso es la proporción. ¿Ok? No tiene que mirar nada. No tienes que buscar nada más. Tienes ya que tiene aquí el valor ya. 1 menos esto. ¿Ok? Sigo. Naranja. Perdona, no te entendí la respuesta, perdona. No, disculpa, igual yo no me he explicado bien. Tú me has preguntado si fuese igual o mayor. Sí. Sí, como el 0,1, ¿sí? Sí. El valor que te da, el 0,5398, es lo que queda por debajo. Por debajo. ¿Sí? Siempre. Sí. Entonces lo que queda por encima es mayor. ¿Entiendes? Entonces simplemente es 1 menos esta cantidad, que es 0,4602. Entonces 0,4602 multiplicado por 4000. Sería el número de alumnos. ¿De dónde sacas el 0,4602? 1 menos 0,5392. Ah, vale. 98. Ah, ok. Porque en total es 1. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Dice aquí, pregunta, ¿en el examen te ponen qué tabla es? Como pone ahí, no, el examen no te voy de la tabla, no. No, en el examen tú tienes que saber que es una distribución normal. Te dicen, te dicen, ¿no? Aquí te han dicho, en el examen te dice que una asignatura que se distribuye normalmente. ¿Sí? Pues esto es una distribución normal, ¿sí? Si no te dirían, se distribuye según un H cuadrado, ¿entiendes? Otro ejemplo, otra forma de preguntaros, la tabla 1, un psicólogo utilizó un test de analogías verbales, X, para predecir el rendimiento en lengua de cuarto de la ESO, Y. Obtuvo las puntuaciones de las dos variables en una muestra aleatoria de 1000 estudiantes. En la tabla se muestra la media, la varianza y las correlaciones entre ambas variables. Sabiendo que las puntuaciones en el test de analogías verbales de la tabla 1 se distribuyen normalmente, ya te están diciendo que es una distribución normal. Que te tiene que ir a la tabla del H cuadrado, ¿no? No, tiene que ir a la tabla de distribución normal. Muy bien. Como digo, a veces me decían así, como los locos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la proporción de sujetos con puntuaciones entre 22 y 38? Esta es otra forma en la que pueden preguntar. En vez de preguntar por un punto, te preguntan entre dos. Por lo tanto, lo que tenéis que hacer es transformar, ¿sí?, el 22 y el 38 en puntuaciones Z, en puntuaciones típicas, y te vas a la tabla, ves las proporciones y ves, lo que te están diciendo es cuál es la proporción del sujeto entre del 28 al 22 al 38. Entonces, por eso hay que entender bien las tablas, ¿no? Entonces, bueno, ves que una Z de 22, claro, tenemos la media de desviación típica, el 22 implica una Z de menos 1 y el 32 y el 38 una Z de 1. Por lo tanto, va de menos 1 a 1. Y lo que te han preguntado es cuánta gente está aquí, ¿no? ¿Cuántos están aquí? ¿Sí? Entonces, claro, que si tú vas... Cuando tú vas a la tabla y yo en la tabla busco, ¿no? De menos 1. Si yo pinto, ¿no? ¿Cuánto pinto? Menos 1, ¿no? Sí, menos 1, ¿qué te dice la tabla que es? 0,4602. Es esto, ¿no? 0,4602. A ver.
No es que no me fíe de ti, pero voy a Ay, verificar. Perdón. Menos, no, está bien. Menos 1. ¿Sí? No, menos 1 a mí me da. No, a mí me da 0,1587 en la tabla. ¿Y por qué dónde lo estoy mirando mal? No, o sea, 0,1587. 0,1587. ¿Dónde la Tienes estás que ir a la mirando? tabla. Menos 1. Ah, porque yo puse menos 0. Está bien, perdón. No pasa nada. Si Menos yo lo hago 1. queriendo. ¿Para que jugar? Para jugar. Vale. Vamos a... sí, 0,1587. ¿eh? No pasa nada. ¡Pam! Vale. Vale, entonces menos 1, lo que yo tengo aquí es 0,1587. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo? ¿Tokiski? ¿Está de acuerdo? ¿Cómo consiguió? A ver, las fórmulas esas es lo que no entiendo yo, Salvador. Dime. La X media y... Esto, ¿no? la ¿De dónde he derivación. sacado esto, Eso no? igual que has hecho antes es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. En la Z siempre igual, ¿no? La puntuación tipificada de X es la puntuación X menos la media partido por la desviación típica. Y la media y la desviación típica te la da en la pregunta, es que no, la pregunta no son fáciles. A ver dónde está, yo pienso que sí. Pues si no, si... Que me tengo que ver los datos. Si no, Aquí estamos. Tienes razón. Aquí tiene, ¿ves? Tiene la media y bueno, la varianza, que es la raíz cuadrada de la varianza, la desviación típica. Claro. Entonces tiene tanto la media como la desviación típica de la X. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? Ahora sí. ¿Cuándo se utiliza la tabla de la función de distribución binomial? Cuando tiene los datos en la grabación de la clase anterior, la tiene. Que es una variable aleatoria, discreta. Entonces, tú te vas a la tutoría de la clase anterior y expliqué la distribución binomial. Los datos tienen que ser una variable aleatoria discreta dicotómica, donde los valores de la variable solamente pueden ser, ¿no?, 0 o 1. En este caso, los valores de la variable son infinitos, son continuos. Solamente puede ser 0. Sí, solo 1, 0, 1, dicotómico, 2. De todas maneras, te vas a la grabación y lo tienes. ¿Vale? Es del tema anterior que tú estás preguntando. Entonces, lo que yo quiero hacer ver es, el menos 1 te da esto, ¿no? ¿Y el 1 cuánto te da? 0,843. Entonces, el 1 te da 0,843, pero el 0,843, como es una distribución, ¿sí? Cuando yo busco el 1, lo que me está dando es todo esto. ¿Sí? Es de aquí hasta menos infinito, ¿sí? Que esto es 0, ¿no? 84, ¿no? 13. Pero como a mí el problema por lo que me está preguntando es por esto, ¿no? Por la parte central, ¿sí? ¿No? Sí. Por lo tanto, si me está preguntando por la parte central, si yo a esto, ¿no?, le quito esto, me quedo con esto, ¿no? Por eso veis que es lo que tenéis aquí, la probabilidad de que 22, ¿no?, sea menor o igual que X, menor o igual que 32, igual que la probabilidad de que X menor o igual que 22, menor que la probabilidad de que X, esto es la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1, esto, menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 1. Entonces, cuando tú lo ves así, a lo mejor te cuesta un poco trabajo de verlo, pero si tú lo representas gráficamente, ves claramente por qué la respuesta es esta, ¿no? Porque la respuesta es 0,6823, ¿sí? Que esto es la probabilidad de encontrarte valores dentro de ese intervalo, ¿sí? Porque aquí estaban preguntando por la probabilidad, ¿no? Calcular, la pregunta concretamente era, hay que ver qué pregunta hacían. ¿Cuál es la proporción de sujetos? La proporción de sujetos con puntuaciones entre 22 y 38. Entonces ya está, directamente te han preguntado por la proporción, por lo tanto la respuesta es esta, 0,6823.
después te han preguntado por la proporción. Antes te estaban preguntando por los sujetos. La proporción es el porcentaje, al final tienes que multiplicar y... No, la proporción es eso. La proporción va de 0 a 1, el porcentaje es de 0 a 100. Si te pregunta por la proporción, es eso. Vale, como voy a poner 0,68, ¿Tú tenías una duda? Sí. ¿Hay alguna forma de calcular ese intervalo directamente? ¿No calcular uno, otro y después repensar? No, con los datos que vosotros tenéis, no, tenéis que hacerlo así. Porque Pero la tabla, en otro sitio lo podéis hacer directamente. No. Vas a tener todas las tablas que hay de la Z, siempre vas a usar dos valores. Vas a tener que hacer algún todo. Sí. Sí. ¿Sigo? Otro ejemplo típico de... Os estoy presentando las distintas formas en que os pueden preguntar sobre la Z. ¿Sí? Muy amigable, ¿veis? Muchas cosas. El área, dice, hay veces, os fijaros que os lo he presentado. Está un poco lento esto, os pueden preguntar así, directamente, ¿sabes? Os dan un enunciado y ya está, como aquí. Aquí tenéis un enunciado y vosotros desde el enunciado tenéis que sacar la formulita y la gráfica. Os pueden dar una tabla, ¿eh? O os pueden dar una gráfica. ¿Sí? Pueden dar, o digamos, hay tres formas de representación, ¿no? Verbal, ¿no? ¿Sí? Gráfica o numérica. Verbal, gráfica o numérica. O una mezcla de todas ellas. y Salvador, Sí. una pregunta. Bajo la experiencia tuya de tutor, ¿cuál es la pregunta que trabajas en los exámenes? ¿Esta tipo gráfica o verbal o La con tabla. con tablas? Sí. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué? La lógica es, suelen preguntar más con tabla porque en una tabla te presentan muchos datos. Tú ten en cuenta que los exámenes tienen un espacio limitado. Entonces, una tabla te puede presentar datos de más de una cuantía de variables y te informan de muchas más. Y si te hacen una gráfica ocupa mucho. No. Normalmente. Normal. No totally, but basically. El procedimiento de resolver ese tipo de ejercicio es siempre el mismo. Sí, primero rezar. De una manera que te da los datos, que lo que diferencia los tres tipos es solamente la manera en la que te da los datos. Correcto, eso es lo que estoy haciendo, mostrándolo de distintas formas. Es el mismo producto en distintos envoltorios. ¿Sí? Entonces, para que no os asustéis. Pero pues, claro, imaginaros que os ponen un envoltorio que no estáis acostumbrados y de eso van a caer 5 preguntitas. Os voy a acordar de la etiqueta un montón de tiempo. Bueno, aquí tenéis, ¿no? La gráfica 1 tenéis el área de color blanco bajo la curva vale 0,42. Curva normal. Esto, curva normal. Importante. Curva anormal. Curva anormal vale 0,242. ¿Sí? Yo digo, vale, ¿y qué? Dice, bueno, pues hay que tiene que darte cuenta que si esto vale 0,242, pues el resto vale 1 menos eso. ¿Vale? Eso para empezar. ¿Sí? Entonces te dice ahora, respecto a la gráfica 1, la probabilidad de obtener un valor mu inferior a 80 vale. Entonces, claro, tener en cuenta, ahora está aquí el tema. Dice, una mu de 0,80 se distribuye, una mu de 0,80, x se corresponde con z igual a 0, ¿no? En distribución normal tipificada, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces, si esto, lo que te están pidiendo es, fíjate, la manera de preguntarte, en este caso, esta era una pregunta un poco complicada. Entonces, tú sabes que 80, ¿sí? ¿Sí? ¿Ok? Se corresponde con una mu, con la mu, ¿no? ¿Sí? Y tienes el valor de 87, ¿sí? El valor de 87 que lo obtienes de lo que te han dado. ¿Vale?
Entonces, vamos a ver, mira, la proporción de 1 menos 0.24 es 0.758. ¿A esto qué le corresponde? A esto le corresponde, ¿no?, una z. Te vas a la tabla y ahora tienes que buscar, busca punto, ¿cuánto es? 0.758. ¿Entendéis por qué busco 0.758? Ahora, Porque yo, para saber este valor en típicas, ¿sí? Yo, para saber este valor en típicas, en la tabla de la z, la que me va a dar es la acumulada hasta aquí. ¿Entendéis? Entonces yo no puedo irme a la tabla y buscar 0.242. tengo que buscar 1. Tengo que buscar 1 menos esto. ¿Y dónde está ese valor? Primero busco 1. ¿Dónde está 0.758? No sé. 1. 0,70. 0,70. Correcto. Eso quiere decir, el 0,758 implica una z, muy bien, de 0,70. ¿Vale? Muy bien. Espera, porque tú has hecho ahí una... 1, digamos, es el centro de la tabla y a eso le has restado... No, el centro de la tabla no. 1 es la probabilidad total. Vale. Y yo lo que quiero saber es este valor. Vale. En z, en puntuaciones z, ¿sí? ¿Vale? Y yo lo que te da aquí es que, ¿no?, 0.70, la probabilidad de que z sea menor o igual que 0.70 es igual a 0,758, ¿vale? ¿Y eso cómo busca la tabla? Porque tienes que buscar en la tabla, Bueno, yo es que no me he enterado de nada. Está bien. ¿Más puro? Lo escribo. La tabla, o sea, a ti lo único que te dicen es que en el ARRE, a ti lo único que te han informado de esto, mira, Vale. te han dicho es que esto, ¿sí?, que esto es 0,242, ¿sí? ¿Sí? Sí. Entonces, si tú sabes que esto es 0,242, ¿cuánto es el valor de la z aquí? A 1 le restamos eso. A 1 le resta eso y con eso obtienes esto. Y después... Y con esto, tú te vas a la tabla y buscamos la z. y está la z y te da que la tabla de la z, esto es 0,7. 0,7. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? No, repítelo, por favor. Vale, lo puedo repetir. O sea, primero la curva normal te da 0,242. Lo vuelvo a repetir. No lo sé. El ejercicio te dice esto, ¿no? ¿Cero cuánto era? ¿24? Sí, 24. ¿Sí? Y ahora yo te digo, esto tiene una distribución normal. ¿Esta qué puntuación z es? 0,75. Menos 1. No, 1. Le resta 1. 1 menos eso. Vale. Sí. Si yo me voy a la tabla de la z, me va a informar de este valor, pero me informa del área acumulada hasta ahí, no de la superior. Me informa de esta. Entonces yo por eso hago 1 menos 0,242, ¿sí? Y entonces yo con eso sé cuánto es este área, ¿no? Que era... Claro. Que era 0,75. 80. 0,75. Pues eso. Y con eso ya sé cuánto vale la z, ¿no? Bueno, sigo Claro. aquí ya. Y ya está. Esto era 0, ¿cuánto? 75. 75, 80. 80, ¿vale? Y con esto, ¿sí? ¿Sí? Yo ya me puedo ir a buscar la z. Sí. Entonces yo busco 0,7580 dentro de la tabla, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? 0,7580, ¿qué creéis que es? ¿Positiva o negativa? Es lo que queda por debajo de 0,75. Positiva. Va a ser positivo porque está por encima de 0,5. Pero una cosa. Entonces el 0,24. Eso te va a dar problema. Sí, lo sé. Pero me refiero, eso no es la... No es el valor de la tabla, ¿o sí? No, eso te lo va a dar problema. No, lo sé. Pero ese valor no es de la tabla. Es de distribución normal. No. Vale, por eso tienes que buscar después del 0,75. Eso es. Eso es lo que no me había dado claro. Eso es. Entonces tú de aquí ya con esto sabes que esta z es igual a 0,7. ¿no? Vale. Y ahora
tú sabes que la fórmula de la Z es igual, ¿no? A la puntuación, ¿no? Menos la media, ¿no? Partido la desviación, ¿no? ¿Sí? Mm. Y claro, de aquí tenemos un montón de cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú tienes la puntuación, tú tienes el valor, ¿sí? Tienes esto, ¿sí? Tienes esto y tienes esto. Lo único que te falta es esto. Es lo que se ha hecho en el problema. ¿Eh? Entonces, esto es, digamos, una manera esta es de las difíciles, ¿no? ¿Vale? Esta no Y es... entonces, ¿cómo quedaría la respuesta? Ahora mismo 0,70. te enseño los valores. ¿Eh? Entonces, tú fíjate, tú tienes la puntuación que es 87, tienes la medida que es 80 y Z y desviación, ¿no? Pero claro, tú sabes que la Z es 0,70 ya, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo de aquí saco que sigma es 10, ¿vale? ¿Entiendes? Mm. Entonces, y la pregunta que te hacían era, ¿cuál era? La probabilidad de obtener un valor inferior a una mu de 80 vale 0, 0,5 y no se puede calcular, ¿no? ¿Cuál diría ahí? ¿Puedes repetir la respuesta? Sí, la probabilidad de obtener un valor inferior a una media de 80 vale 0, 0,5 no se puede calcular. La probabilidad de un valor, de calcular un valor menor que 80, Es que si pone no se puede calcular, ¿para qué está el problema? ¿eh? Ya hemos hecho el dato, si ya... Ya lo tiene, ¿no? Tú tienes aquí una mu de 80, si distribuye, ¿no? De una distribución X le corresponde una Z de 0, ¿sí? Una Z de 0, ¿sí? Significa que por debajo de él hay el 50%, ¿vale? Si te están diciendo que la mu es 80, en realidad no hay que hacer nada, simplemente para que veáis la lógica. Si te están diciendo que la mu es 80, ¿sí? Pues en puntuaciones típicas el 50%, que estaba en la mitad. Porque te pone donde pone tabla 4, el 0,5, entonces 50, ¿no? Por eso. No es 50 porque mu es la media. Si la media es 80, si mu es 80, por definición, cuando tú haces una curva normal, la media se transforma en 0. Y 0 deja por debajo de sí siempre al 50%. ¿Y el 80 qué? ¿Mm? ¿El 80 qué pasa? ¿Qué le pasa al 80? El 80 es el valor empírico. Una cosa es el valor empírico y otra cosa es el valor en típicas. ¿Y cuál es la final la respuesta? 0,5. 0,5. Claro, si en realidad todo esto tú lo puedes hacer sin hacer ninguna cuenta. Le busca la tabla, está 0,7580, que está por encima del 0,5. No, porque tú lo que tienes que buscar en la tabla es una z de igual a 0. Si tú buscas la z igual a 0, te va a dar 0,5. Pero como la falla Pero ¿por qué es 0,5 que tiene que ver el 80? Es que no entiendo el 80. Que te está dando la Z directamente, ¿no? O sea, No, te está diciendo que el valor de la mu, que el valor de la mu es 80. En puntuaciones típicas, la definición en puntuaciones típicas, la media poblacional siempre está, si la media está en el medio. Sé que una distribución normal es 0,1, 0,1, que significa media 0. Entonces están diciendo que esto en puntuaciones empíricas es 80. Entonces dice, yo tipifico esto, 80 tipificado, como está el punto central, es 0. Por lo tanto, por debajo de sí hay 50, el 50%. En realidad no tienes que hacer cuenta. pero que eso no te lo ponen en el examen, no lo que viene escrito ahí, ¿no? No, eso es la solución. En el examen solamente te ponen esto de aquí arriba. Te ponen esto. Vale. Solo eso. Y la gráfica, ¿no? ¿Y la gráfica? Y si te pone que Z, el 0 te va directamente a La gráfica te la ponen por si tienes alguna duda de que mu no esté en el punto central. O sea que la respuesta es 0,5. Claro,
Pero es que en realidad no hay que hacer nada, sino si tú sabes que la media corresponde con el punto central, que es 0, hasta 0 hay 0,5. Una cosa... Vale. Divertido, ¿eh? Sí. Bueno, también os lo pueden preguntar de esta manera, pero ya aquí lo tenéis. Os pueden preguntar por cuartiles. Por cuartiles. La puntuación en un test de inteligencia sigue una distribución normal de media 100, de desviación típica 15. Si queremos clasificar la población en 4 grupos de igual tamaño, ¿qué puntuación deberían tener estos grupos? ¿Sí? Lo único que tienes que hacer es calcular la puntuación para Q1, Q2, Q3. ¿Sí? Simplemente es esto. Entonces, ¿qué pasa? Que tú sabes que hasta el 25% inferior, si te vas a la tabla, es 0,67. ¿Cómo miramos en la tabla esto? Busca la tabla menos 0,67, a ver qué te pasa. Va a ver que hasta el menos 0,67 es el 25%. Pone punto 2514, ¿ves? ¿Eso en qué tabla? En la de la Z. Z. Ya no estamos en distribución normal simplificada. Seguimos la distribución normal. Todavía no nos hemos ido de ahí. O sea, menos 0,067. Claro, no, tú tienes que buscar el 25%. Tienes que buscar el 25% inferior. No sé cómo buscar eso. Tienes que aprender a buscar dentro de la tabla. Mira, dentro de la tabla. Ya, tú te vas a la tabla de la Z. La tabla de la Z se caracteriza porque dentro, ¿sí? Tú dentro tienes las proporciones acumuladas, ¿sí? Dentro son las proporciones acumuladas y fuera tienen los valores de la Z, ¿vale? Entonces esta es la positiva y como es el 25% inferior, si yo sé que hasta aquí llega, ¿sí? El 50%, el 25% inferior que se corresponde con el Q1, ¿sí? Pues yo aquí dentro tengo que buscar 0,25. 0,25 es. Claro, porque aquí lo que te da la probabilidad acumulada. Y tú buscas ahí 0,25, te va a dar el valor que estábamos viendo. 0,25... Menos 0,6. 0,25... El más aproximado, este. Más aproximado, 0,2514, que por eso es, si te das cuenta, es menos 0,6,7, ¿vale? Es 0,60, menos 0,67. Vale, ahora lo entendí. Muy bien, ¿vale? Y ahora el siguiente sería hasta aquí, ¿no? ¿Vale? Que en puntuaciones típicas, ¿no? Pues este valor es 0, ¿no? No necesitas hacer nada. Tú ya sabes que el Q2 es el 50%, que corresponde con una Z de 0. Aquí no tienes que hacer nada. El Q2 corresponde con el punto central en puntuaciones típicas, que es 0, una Z de 0. ¿Sí? Y el Q3, ¿cuál que creéis que será? Vamos a mirar por aquí. 75. 75. ¿Vale? ¿Y qué valor creéis que será? Si es simétrica, la distancia que hay de aquí a aquí es la misma que hay de aquí a aquí, ¿no? Si esto es menos 0,67, ¿cuánto es esto? 0,67 positivo. Vale, entonces, muy bien. Entonces, eso es. Fijaros qué cosa más fácil, ¿no? Todo fácil. ¿Y el medio cuál sería? ¿La media? El de que está... Entonces, el que está en todos medios, 0. ¿Cero siempre? ¿O? Siempre, para toda la vida. ¿De verdad? ¿Por qué cero? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque eso significa tipificado, que la media es 0 y la desviación típica es 1. Aquí está, acá. Entonces, eso era la única complicación que tiene el problema, es eso, ¿veis?
menos 0,67 para el primer cuartil, 0 en la media y 0,67 el Q3. Y ya está, y tú ya sabes, ya desde aquí saca los valores. Y una pregunta, senador. Porque ahí saca, ¿ves? El valor del P25, P50 y P75, que es lo que te están preguntando. Una pregunta. Entonces, pongamos el caso de que tú, por ejemplo, te sacas la carrera y empiezas a trabajar. Sí, ¿De qué sirven todas estas cosas? Porque realmente tú lo que tienes que saber es interpretar. pues Porque justamente la carrera, cuando tú acabes la carrera, te vas a dar cuenta que los manuales de los test, en los manuales de los test, lo que te aparecen son muchas veces tablas tipificadas. Tú tienes que saber identificar el perfil. Lo que se hacen es lo que muchas veces los eneatipos, que es con las puntuaciones de los sujetos, los tienes que tipificar y desde ahí los baremas. Lo que tú tienes en los test, los manuales de los test, muchas veces son tablas normalizadas y tipificadas. Por ejemplo, y pongo el caso, por ejemplo, mi novia está estudiando ahora también estadística y yo está estudiando por lo mismo. Y dicen que todas estas cosas no son inservibles, que es como algo retrógrado, porque hoy día está, por ejemplo, Excel y mete la fórmula no sé qué y ya te lo deduce. Yo no estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con esas formas de enseñar? No, porque yo creo que tú tienes que aprender y tú tienes que entender, aunque uses un software, ¿sí? Aunque tú uses el software más sofisticado, tienes que saber qué es lo que hace el software. Claro. Si no sabes lo que hace el software, puedes meter la gamba. Por ejemplo, tú le puedes decir al Excel que haga la media de 0 y 1 y te la va a hacer. Entonces tienes que saber que 0 y 1 no puede hacer la media. Tú tienes que saber qué significa tipificar, como a mí me ha pasado alguna vez. No, ya ahí le envío la matriz de correlaciones, pero estaba haciendo la matriz de correlaciones de puntuaciones tipificadas, no de las puntuaciones directas. Entonces, claro, pues había determinados sesgos. Entonces, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Hay que tú tienes que, aunque lo haga la máquina, ¿no? O el software, tú tienes que saber qué hace el software. O sea, y estoy convencido de eso. No, yo, de hecho, los análisis que hago, primero lo hago yo. Y una vez que lo hago yo y veo qué es lo que hace la máquina, entonces ya después lo hago con la máquina. Pero primero lo hago yo. Y análisis largo, ¿eh? No de 2 calculitos, sino de páginas. Pero lo hago. Porque lo que sucede es que si no, es que no me voy a enrollar con eso. Las máquinas tienen algoritmos. Y más ahora con la inteligencia artificial, con el uso de la entropía, es lo que usan para las reglas de decisión, que son probabilidades. Depende del algoritmo que tú introduzcas, toma decisiones. Entonces, hay que saberlo, porque si no, la inteligencia artificial la madre del cordero, por si tiene algún fallo, tiene que saber cómo lo hace, claro, porque hay muchas formas de hacer estimaciones. Pero bueno, hay que saber que lo hagan las tripas, hay que por lo menos conocerlas, ¿sabes? Vale. Porque ten en cuenta que después tú vas a tomar decisiones que afectan a las personas. Entonces, me dice, no, la máquina me dijo... La máquina me dijo que estaba bien, que ya podía salir de la cárcel. Por ejemplo. O que ya estaba bien, ya no se iba a suicidar. Se suicidó. Entonces, estaba hablando de temas importantes, ¿sabes? Entonces, bueno, eso, yo soy de esa opinión. De hecho, yo en los exámenes siempre pongo una parte de software y otra parte de desarrollo manual, que no le gusta a la gente. No, me gusta, porque al final la gente lo que aprende... Bueno, estoy enrollando, venga. Las puntuaciones en una prueba de psicomotricidad siguen una distribución normal con una varianza 9 y un primer cuartil vale 4. ¿Cuál es la media de las puntuaciones? Entonces siempre es lo mismo, ¿no? Te están diciendo cuál es el cuartil, el primer cuartil vale 4, ¿no? Pues entonces tú eso lo traduces en típica, tú sabes que el primer cuartil se correspondía con una z de menos 0,64 y tú ya tienes la puntuación, tienes la desviación típica, te están preguntando por el punto medio. Sí. Entonces esas son todas las maneras posibles que pueden preguntar sobre la z. ¿Vale? Vale. Vale. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque bueno, la semana siguiente seguimos. Intentar traeros trabajados las siguientes distribuciones, que la chi cuadrado, ¿sí? la T de student y la F de Snedeker, ¿vale? ¿Sí?
Después, cuando acabas la carrera, te das cuenta que las cosas de metodología las vas a tener que usar mucho. Además, tú piensas que, por ejemplo, en un juicio te pueden invalidar tu reporte psicológico por errores metodológicos. Que es lo que primero van a hacer. Si tienes una parte y una contraparte, lo primero que van a analizar es tus datos, a ver cómo has hecho los datos. Tus datos tienen fiabilidad y validez. Si has hecho bien los cálculos y los análisis. Si no lo has hecho bien, todas tus conclusiones no tienen validez. Después hay otra cosa que tienen que tener en cuenta, es que cuando en psicología se usan mucho las baremaciones norteamericanas. Pero eso lo está diciendo, por ejemplo, el psicólogo forense, que es el que está haciendo un informe. Cualquier psicóloga va a hacer valoraciones. Una de las valoraciones fundamentales de un psicólogo o una psicóloga es hacer valoraciones. Tú, cuando vas a un colegio, vas a hacer un diagnóstico. Estos niños no están quietos, tienen hiperactividad. A ver si tienen hiperactividad o no. Tendrás que hacerle unas pruebas, tendrás que baremar esas pruebas, ¿sí? Entonces tú tienes que ver, tú tienes que un poco conocer si los procesos de baremación están bien. Entonces hay muchísimas implicaciones. Las cuestiones metodológicas tienen muchísimas implicaciones. Yo he visto cerrar unidades haciendo análisis cuantitativo a datos ordinales, ¿no? Eso es incorrecto, ¿no? Las cuestiones metodológicas de fondo las vais a tener que usar mucho, ¿sabes? Hay mucha gente que dice que no, que eso todo lo hacen las máquinas. Máquina, y más con esto el rollo de la inteligencia artificial. A ver, inteligencia artificial, tú tienes que conocer inteligencia artificial, cuál es el algoritmo del árbol de decisión que está utilizando y cómo está tomando las decisiones y los datos que está utilizando. Y no simplemente tú metes los datos y ya está. ¿Bien? Porque además, ese es tu trabajo. O sea, tú no puedes decir que te piden un informe y tú lo delegues, ¿no? en un software. Bueno, pues usted tendrá que conocer el software. ¿Sabe cuál es el algoritmo realmente del software? ¿Cómo está tomando las decisiones? Si no, te puede ver una complicación. Salvador, una pregunta, desde mi ignorancia, por supuesto. Cuando tú, por ejemplo, tienes que hacer el ejemplo que has puesto de la hiperactividad en un aula, ¿no? La cantidad de niños que hay y demás, la baremación. Siempre estamos hablando en términos cuantitativos. No. Yo he puesto ese ejemplo porque como él me preguntó por el tema de esto, ¿qué sirve? Esto de las tablas, esto es, aparte de, primero, yo el ejemplo que siempre pongo que crispa mucho al alumnado es que yo me gano la vida con esto, por lo cual es muy importante que lo enseñarlo. Vale, pero no, hablando en serio, no solo, o sea, lo cuantitativo, eso es absurdo, quiere decir, solo lo cuantitativo o solo lo cualitativo depende de la situación. Hay situaciones donde están muy bien, o sea, en el nivel de estudio y de desarrollo que hay sobre una materia está más estructurado, tú tienes instrumentos estandarizados, pero si no, tienes que usar instrumentos no estandarizados, que es cualitativo. Bueno, ya veis el libro, ¿no? Y entonces lo que sucede es que tú intentas complementar la información. Y lo que sucede es que, pero ya eso está un poco denostado, ¿sabes? O sea, la lucha entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo que pasa es que aquí fundamentalmente os dan un estudio cuantitativo porque es más, fijaros, ¿qué voy a decir? Que lo cualitativo riguroso es complicado. O sea, cuando tú haces una valoración cualitativa, la codificación, después tienes que hacer un análisis de la calidad del dato, un cribado, tienes que ver, el tema es muy complicado. O sea, lo del análisis cualitativo no es ninguna tontería, hecho seriamente, ¿sabes? Entonces, no, de hecho, estamos trabajando en eso, trabajamos mucho en Mixed Method, porque la metodología está al servicio de la sociedad y no al contrario, no la sociedad al servicio de la metodología. Entonces, nosotros tenemos que responder a las necesidades de la sociedad. Es como decir, mira, el ejemplo tonto que yo pongo, ¿no? Tenemos te hacemos muy buena, yo qué sé, resonancia de rodillas. ¿No? Mira, para que me duele el codo. Y dice, no, pero es que solamente en la rodilla. Es lo mismo, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Supeditar el problema al método. Perdona, dime lo que estabas tú diciendo. Ya no. Eso lo decía lo de los mixed methods, ¿no? No, yo lo que estaba diciendo es eso, que al final es lo que tú dices, que se complementa lo cualitativo con lo cuantitativo. Lo dice el libro, aunque lo he estado
Sí, pero ahora, lo más importante es las personas. Es decir, que vosotros vais a ser psicólogo, ¿no? Y psicólogo, pues hay una cosa básica que no se vaya peor de lo que estaba. ¿Sí? Entonces tú tienes que mejorar la persona. Pero no solamente la tienes que mejorar, sino la tienes que mejorar basada en evidencia. ¿Por qué? Porque tú tienes que tomar tus decisiones a partir de los estudios previos que haya, ya no solo por tu profesionalidad, sino porque si tienes cualquier tipo de, ¿no?, de problema, ¿no?, ¿no?, de situación que haya que resolver, tienes que basar en los estudios previos. Tú no puedes decir, no, yo consideraba que, no, tienes que decir, entre este caso, con estas características, en este contexto, con los medios y los recursos disponibles, lo que dice la literatura es que se pueden aplicar estas distintas alternativas. De estas distintas alternativas se analizaron cuáles eran las variables que eran más adecuadas para conseguir, ¿no?, una intervención eficiente, es decir, llegar al resultado al menor costo posible, tiempo-costo, y así fue como se tomó la decisión. No hay a tener ningún problema. Ahora, si tomáis decisiones, imaginaros, ¿no?, pues esto es muy típico, ¿no? Pues tú estás interviniendo a una persona que está con un problema de depresión y se suicida. La familia te puede denunciar, lógicamente, ¿no? Pues dice, que fue el psicólogo, Pero yo, por ejemplo, fue el Pero psicólogo y se tu decisión se va a basar en estos cálculos. Es que todos estos cálculos, los modelos que están validados, se basan en modelos, cuando dicen modelo validado significa que tú las intervenciones las has operacionalizado en variables y has estudiado la significación de esas variables para conseguir unos fines. esto de la teoría a la práctica hay mucho tiro, porque por ejemplo... Perdona, porque no te he entendido. Sí, por ejemplo, cuando tú vas a un médico o una médica, ¿no?, y dices, tengo, ¿no?, el ojo lo tengo irritado, pues las gotitas que te manda, pues se supone que es porque de todas las posibles tratamientos que hay para la irritación de tu ojo, sí, es el más adecuado, según los estudios, ¿no? Según los estudios que no ha hecho ella. No, ella no lo ha hecho, pero los tiene que conocer. Claro. Cuando tú seas psicóloga y tú te intervengas en cualquier área, pues tú, de todas las posibles intervenciones que haya en ese área, tendrás que decidir cuál es la más adecuada. Y debe estar basado en estudios previos. Y si no, nosotros estamos con el método científico. Por eso, Claro, por eso se estudia en metodología científica, se estudia análisis de datos y todo esto. En mi caso, por ejemplo, como yo me estoy poniendo en tu caso, por ejemplo, explicando así un pequeño contexto. Yo, por ejemplo, no denuncié, pero yo tuve moving en un trabajo. Entonces, cuando yo terminé la psicoterapia con la psicóloga, a mí ella no me hizo ninguna evidencia científica, que ella no se basó en nada para poder decirme, esta es la única solución, volver al trabajo e enfrentarte a ella. No sé, que no me hizo ni test, simplemente me llevó un seguimiento de psicoterapia, pero no me hizo nada. Después hice yo lo que creí oportuno, o buscar mis herramientas para poder eludir, tener que volver al trabajo y tener que enfrentarme con esas personas. Bueno, pues tú le podías haber solicitado un reporte, ¿sabes?, psicológico. Un reporte psicológico en el caso de que yo no hubiera querido volver al trabajo. Claro, o que no te satisfaciese. De todas maneras, por ejemplo, con lo que me estás contando, no lo sé. Ten en cuenta que hay una cosa que se llama código deontológico, si te refieres a psicología clínica. En la psicología clínica, su código deontológico dicta claramente cuáles son las pautas. La primera es que cuando se empieza una terapia, tú firmas un contrato donde se dice exactamente en qué va a consistir la terapia, en cuánto tiempo va a durar la terapia y cuál va a ser el resultado de la terapia. Y eso se hace recogiendo ese dato. Pero ¿cómo puedes afirmar cuál va a ser el resultado? Si a lo mejor tú no lo logras porque no depende solamente del terapeuta, también del paciente. Pues eso tiene que establecerse de entrada cuando tú vas a recibir una terapia y se te diagnostica, ¿sí?, tú tienes que tener claro que una determinada terapia, con un determinado diagnóstico, una determinada intervención, tienes una expectativa de que la terapia dure tanto, según el modelo que estés aplicando. Yo soy, ¿no?, o sea, comportamental. Este modelo comporta tantas sesiones y estas sesiones van a implicar este cambio. No, es cognitivo-comportamental.
voy a hacer estas sesiones, voy a hacer, y va a implicar esto, voy a hacer, y así. Pero así automático. ¿Cómo? Hacía como automático. Tiene que hacerse así. Quizás se me escapa un dato, Salvador. Tiene que hacerse así. En psicología tiene que funcionarse de esa manera. Si no se funciona de esa manera, entonces lo que sucede es que no, en que te basas para ver tu cambio. Salvador, se me escapa un dato. Tienes que basarte en los estudios previos. Pues, Entonces los estudios previos te dicen cuánto dura, ¿vale? No digo que todo el mundo funcione así, pero así es como No, lo muy que se tiene que interesante hacer. lo que me estás contando porque yo he hecho terapia también y nunca tuve, digamos, por parte Porque del terapeuta serían dinámicas, ese terapias dinámicas, comportamiento. pero yo serían una dinámicas, ¿no? Sí. De psicología dinámica. Pero nunca me han hecho ni firmar un contrato, ni me han dicho exactamente por dónde iban los tiros, digamos. No Eso tuve un eso plan de ruta. Es así, sino lo que sucede es que ¿no? Supeditas toda tu vida con el psicólogo o la psicóloga, entonces, ¿no? Hay una relación de dependencia, ¿no? Yo quiero recordar que sí hice test, pero me lo hizo la psicóloga de la profesión que yo desempeño, ¿sabes? Sí, pero que Esa sí me hizo un test y ahí ella me explicó que ahí va unos parámetros.